Buenas noches, mi nombre es Samuel Pinto Fonseca. Vamos a iniciar con la explicación de nuestro taller, nuestro diseño del sistema de acueductos y alcantarillados. Para el sistema de acueductos, pues tenemos un caudal de diseño de 5.4 litros por segundo. Tenemos aquí todas las propiedades y las características de los ensayos. Vemos que todos cumplen, que todos están dentro del rango. Entonces, para hacer la evaluación del IRCA nos da 0, quiere decir que se encuentra en el rango de 0 a 5 sin riesgo. El agua entonces es apta para el consumo humano y se debe continuar con la vigilancia. Continuando con, con la explicación, entonces el trabajo que nosotros realizamos fue para la vereda La Victoria del municipio de Villa Vieja, en Huila. Arrancamos con la explicación de diseño de aireador de cascada. Tenemos entonces temperatura ambiente, presión atmosférica, asumimos unos valores de oxígeno disuelto de 2 miligramos por litro y de gas metano de 5.2 miligramos por litro y proponemos una altura de escalón de 0.3 metros. Y como ya habíamos mencionado, el caudal de diseño es de 5.4 litros por segundo. Entonces realizamos, de acuerdo a los procedimientos de cálculos, de acuerdo a las guías que encontramos en el aula virtual, procedimos con la metodología para poder determinar las concentraciones y para encontrar las dimensiones de nuestro aireador de cascada. Entonces aquí decidimos disminuir hasta llegar a un 85% de saturación. Aquí con 86 lo conseguimos en 9 escalones. Para el oxígeno y para el gas metano también con 9 escalones. Aquí lo conseguimos con un 87% de remoción. De acuerdo a la resolución 332 del 2017 están los parámetros, aplicamos nuestras formulaciones y siempre verificando que cumplan con esos parámetros, el cual aquí vemos que nos cumplen. Entonces ya terminamos de definir nuestras secciones, nuestras dimensiones de nuestro aireador de cascada, teniendo que la concentración final de oxígeno es de 7.93 miligramos por litro con 86% de saturación. La concentración final de gas metano es de 0.66 miligramos por litro con 87% de saturación. Número de escalones 9, altura del escalón 0.3 metros, altura total del aireador de cascada 2.7 metros, longitud del escalón 0.3 metros y el ancho del escalón 0.3 metros. Acá en la coagulación se trabajó con sales de aluminio y de acuerdo al pH encontrado en el agua cruda tenemos que trabajar con sulfato de aluminio. Venimos entonces acá y cortamos la curva y vemos que la dosis de coagulación es de 150 miligramos por litro de sulfato de aluminio. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Pedro José Marroquín y continuando con la sustentación de nuestro trabajo les voy a hablar sobre el tema de la canaleta Parshall. Entonces les voy a dar los datos de entrada. Tenemos una temperatura del agua de 21 grados centígrados, un caudal de diseño de 5,4 litros por segundo y vamos a empezar a hablar entonces de los cálculos. En cuanto a los cálculos, se calculó el ancho de la reducción, se calculó el H sub 0 de la carga, se calculó también el H sub 0 de la velocidad, se calculó la energía específica disponible en la convergencia, también se calculó la altura de la lámina de agua, la cual es de 0,17 metros, se calculó la velocidad en H sub 2, eh, la cual es de 1,26 metros por segundo, y se verificó la sumergencia, que nos dio un porcentaje de 80,3
y es mayor al 50%, es decir, que no cumple y no trabaja por descarga libre. También calculamos el número de FRUT antes del resultado hidráulico y nos dio 0,97 y como no se encuentra entre 4,5 y 9, entonces pues tampoco cumple. En cuanto a la velocidad del resalto, tuvimos una velocidad de 1,30 metros sobre segundo. También se calculó el número de FRUT luego del resalto hidráulico, que dio 1,02, que no se encuentra entre 4,5 y 9, entonces tampoco cumple. Calcular el promedio de número de FRUT también se calculó, dio 1 y no se encuentra entre 4,5 y 9, así que tampoco cumple. En cuanto a la altura de la lámina de agua en la salida del H4, nos da un resultado de 0,19 metros. La velocidad de la selección de la salida nos da 0,37 metros sobre segundo y las pérdidas de energía nos dio 0,07. En cuanto al tiempo de mezcla, tuvimos un resultado de 0,24 segundos a la menos 1 y es menor a 1, así que cumple. El cálculo del gradiente de velocidad nos dio 1779,05, se encuentra entre 1000 y 2000, así que cumple para ser un mezclador hidráulico. En cuanto a las conclusiones, pues a continuación les vamos a dar el tamaño de la canaleta, el tiempo de la mezcla, el gradiente de velocidad de mezclado, el porcentaje de sumergencia y el número de fruto. En cuanto al tamaño de la canaleta, nos damos cuenta que será una canaleta de 1 pulgada. En cuanto al tiempo, 0,24 segundos a la menos 1, que es menor a 1, así que cumple. Em, en cuanto al tiempo, nos dan 8,3 y nos damos cuenta que no cumple, no trabaja a descarga libre como ya lo habíamos visto. Y el número de FRUT no cumple ni antes ni después del resalto hidráulico. En cuanto a la floculación, pues tenemos el caudal que sería 0,0054 metros cúbicos sobre segundo, un TRH inicial que sería de 30 minutos. Y bueno, entonces pues aquí tenemos los datos. Como lo habíamos dicho, el recálculo del TRH pues nos da 32,66 minutos, que cumple entre los 20 y los 40 minutos, entonces está cumpliendo. En cuanto a los datos del diseño, tenemos tres ventanas, las cuales la primera da 69,09, en la zona 2 da 40,06 y la zona 3 da 10,47. Entonces, como ya habíamos dicho, el resultado es de 32,66 minutos y cumple entre los 20 a los 40 minutos.
Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Luis Fernando Montaño y siguiendo con nuestra exposición, vamos a hablar de sedimentador de flujo vertical. Bueno, partiendo que nuestro caudal de diseño es de 0.0054 metros sobre segundo. Bueno, para eso debemos tener en cuenta los criterios del diseño según la norma RAS. El diámetro debe estar entre 3 y 60 metros, su pendiente entre 6 y 17%, el tiempo de retención de 1 hora y la profundidad la profundidad del tanque de 2.5 a 4 metros. Bueno, también hablamos de otros accesorios que lo tendremos en cuenta. Bueno, para determinar la altura de las dimensiones del tanque, pues nos basamos con la fórmula del volumen. Entonces, aplicamos esta fórmula donde H sobre dt es igual a 1. Despejamos el área del círculo, que ya lo conocemos, y obtenemos nuestra altura, que es 2.9. Eh, Siguiendo con eso, pues asumimos que solo necesitamos un tanque, puesto que nuestro caudal es muy pequeño, no necesitamos de, de otro tanque. La carga superficial ya la calculamos con esta fórmula y nos da 66 metros cúbicos sobre metro cuadrado día. Nos vamos a la norma y miramos qué aplicamos porque la norma exige de 25 a 120 de a 120. La velocidad de cimentación, pues nos da, aplicando la fórmula, nos da también 0.0076 metros sobre segundo. Es una pendiente relativamente baja que hará la función de cimentación. La retención de partículas y la eficiencia. Bueno, seguimos con el círculo, el cálculo de circulación y el caudal del bombeo del tanque. Aplicamos la fórmula y tenemos nuestro dato, 0.0088. Bueno, también tenemos que tener en cuenta este tronco eh, piramidal y que debe quedar en el fondo del tanque. Entonces, lo calculamos de acuerdo al diámetro, hacemos los cálculos y nos da 30 centímetros. Que también nos ajustamos a las normas RAS. Bueno, seguimos con la altura del impulsador, el ancho de la polea, el largo de la polea. Adicionalmente, aplicamos las fórmulas de, de, de Reinders para determinar el- todos los demás accesorios. También calculamos la hélice de paso, calculamos una hélice cuadrada de 3 palas, la hélice de paso de 3 palas, las turbinas, em, la potencia de la bomba y su fuerza, que es de 150 caballos, y su potencia. Aquí tenemos las fórmulas, cómo se determina la potencia, la velocidad de rotación, el diámetro del agitador y demás. Por último, aquí tenemos nuestro esquema donde aplicamos o se grafica todas las dimensiones calculadas, partiendo desde la altura del tanque con el tronco, el diámetro del tanque, perdón, que está de 3 metros y todos los demás accesorios. Las longitudes de de las poleas y demás. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias.